Sección 6.2, entrada y salida. Bueno, como habíamos platicado en la sección anterior, vamos a empezar primeramente con el contexto en general de entrada y salida. Entonces, cualquier sistema de cómputo deberá proporcionar una forma de permitir recibir información desde el mundo exterior. El mundo exterior, bueno, estará, o para eso estaríamos comentando de una entrada. Y una vez que esta información ha sido procesada, puede ser mandada afuera nuevamente y esa será nuestra salida. La pregunta completa de entrada y salida, en particular la que involucra archivos, puede en ocasiones parecer compleja, en particular desde el punto de vista del programador. Bueno, al igual que todos los aspectos de un sistema de cómputo, los procesos de entrada y salida son manejados por el hardware de la computadora en conjunción con el software del sistema. Esto es el sistema operativo, por ejemplo, Linux o Mac OS o Windows. Ese sería el software que estaría trabajando de manera conjunta con el hardware de la computadora. El programa aplicación particular que se esté ejecutando en ese momento, pues va a manejar la entrada y salida, comunicándose con el sistema operativo y logrando hacer estas tareas en conjunción con el hardware. Entonces, como en este caso, bueno, el sistema operativo y el hardware ya se encargan de estos procesos de entrada y salida, pues entonces el programa de aplicación pues deberá de hacer las conexiones básicamente con el sistema operativo para poder entonces estar recibiendo o estar mandando datos. Bueno, pues todo esto involucra cierta complejidad y por supuesto varios detalles de bajo nivel, los cuales el programador usualmente pues no considera. Por ejemplo, la forma en la cual el sistema escribe en un medio externo como un disco o la forma como reconcilia las diferencias entre la velocidad del procesador y la del manejador del disco, pues eso no lo considera o no lo va a hacer el programador. De esto, pues una parte se encarga el sistema operativo y otra parte pues es también el hardware de la computadora. Bueno, veamos entonces la sección 6.3 respecto a lo que son dispositivos de entrada y salida. La forma más común de obtener datos de entrada desde el mundo exterior es a través del teclado. Y la forma más común de mostrar datos de salida pues es la pantalla. Por lo tanto, la mayoría de los sistemas operativos están configurados normalmente para que los dispositivos de entrada y salida estándar sean el teclado y la pantalla respectivamente. Entonces, el teclado es la entrada estándar y la pantalla pues será la salida estándar. Pero hay muchos otros dispositivos que atienden la entrada y salida. Por ejemplo, los discos magnéticos pues pueden tener ambas, entrada y salida, igual que los de estado sólido. Quizás los discos ópticos pues sean solamente de salida y estos, bueno, se utilizan para almacenamiento permanente de datos, ya sea que se encuentren ubicados en el mismo equipo o se encuentren pues de manera remota, ¿no? Por ejemplo en la nube o en algún servidor. Además también tenemos las unidades flash o esas memorias USB que también es el nombre con el que se conoce. Y hay otros dispositivos que también están trabajando o viendo lo que es entrada y salida, como son por ejemplo las tarjetas de red o los modems que se utilizan para comunicación con otras computadoras. Igualmente, bueno, pues las impresoras, que sería un dispositivo de salida 100%, que pues son utilizados para producir copias. Bueno, se debe tener en cuenta que el proceso, en un sentido,
pues es siempre el mismo, sin importar cuál sea el dispositivo de entrada o salida. Todos los datos que son procesados por la unidad central de procesamiento de la computadora, por el procesador, en respuesta a las instrucciones de algún programa, bueno, pues van a estar en la memoria principal de la computadora o, o la RAM. Y debemos de recordar que entonces eso que está ahí en esa memoria, en la memoria principal, pues es una memoria que puede tener la información tenga, eh, mientras tenga energía eléctrica. Una vez que el suministro se suspende, pues lo que está ahí en esa memoria se pierde. Entonces, bueno, la entrada pues será una transferencia de datos desde algún dispositivo externo a la memoria principal, a la RAM, mientras que la salida pues será la transferencia de datos que se haga desde la RAM o la memoria principal a un dispositivo externo. Para que se produzca la entrada o la salida, pues es necesario que se tenga un canal de comunicación entre lo que es el dispositivo y la memoria de la computadora. Este canal se le denomina como flujo. El sistema operativo, bueno, se encarga de establecer un flujo de entrada estándar y un flujo de salida estándar, que como ya habíamos comentado, pues habitualmente pues será el teclado y la pantalla. Además de estos dos flujos, el de entrada estándar y de salida, también hay un flujo de errores estándar, donde los mensajes de error se estarían mostrando, y este también generalmente pues es la pantalla. Entonces en la pantalla vamos a tener la salida estándar, el flujo de salida estándar y el flujo de errores. Bueno, esas configuraciones predeterminadas que tienen los sistemas operativos para los flujos estándar se pueden cambiar a través del sistema operativo. Para esto, bueno, pues habría, en el caso de que estés utilizando el sistema operativo, bueno, ahí se utiliza, bueno, se le denomina esta operación de cambio como redireccionamiento, o bien se podría hacer en el programa, ¿no? Entonces, bueno, son las dos formas. En el caso de la clase System, que la hemos estado utilizando desde el primer semestre, esta tiene dos atributos, uno que se llama in y otro que se llama out. Si recuerdan, por ejemplo, cuando se utiliza la clase scanner, utilizamos este atributo poniendo system.in, y utilizamos el out cuando hacemos una salida a pantalla, por ejemplo, systemout.print o println. Bueno, además de esos dos atributos que están en la clase en la clase system, in y out, también tenemos un atributo adicional llamado er. Estos objetos, bueno, están configurados para proporcionar acceso a los flujos estándar de entrada, que sería el in, el de salida, que correspondería al out, y el de error, pues que corresponde al atributo er. Bueno, el atributo in es un objeto de la clase inputStream. Esta clase va a proporcionar algunos métodos de bajo nivel para poder manipular la entrada básica. Se dice que son de bajo nivel porque tratan consecuencias de bytes en lugar de caracteres. Una clase de nivel superior es, por ejemplo, Input Stream Reader. Y esta clase va a permitir envolver eh, alrededor de bueno, envuelve en este caso a la clase Input Stream para poder lidiar con la entrada de caracteres. Los objetos Input Stream Reader posteriormente, bueno, se pueden envolver por otra clase, que en este caso sería Buffered Reader. Y ya con eso, entonces ustedes estarían en la posibilidad de manejar objetos más complejos, como por ejemplo son cadenas. Entonces, bueno, recapitulando, Input Stream les permite entonces a ustedes
manejar secuencias de bytes o trabajar a nivel byte. Y con Input Stream Reader ya se puede entonces manipular la entrada como caracteres. Y este otro envoltorio, Buffered Reader, ya permite utilizar objetos más complejos como son cadenas. Bueno, esta forma, pues bastante compleja de leer desde el teclado, pues es como se hacían las cosas antes de que Java 5 proporcionara la clase Scanner. Entonces, bueno, el programa que tenemos aquí en el listado 6.1, llamada entrada teclado, bueno, muestra cómo se obtendría la entrada del teclado de la manera anterior. Entonces, bueno, puedo mostrarles si quieren el código por acá. Entrada teclado. Bueno, aquí está entonces el código. Podemos observar, bueno, que en las primeras 3 líneas, de la 1 a la 3, bueno, pues tenemos varias sentencias import para poder hacer uso de la clase Buffered Reader, que decíamos que es la que nos permite en un momento dado hacer un envoltorio sobre la clase Input Stream Reader y, por ejemplo, obtener cadenas o strings. El siguiente import, bueno, vamos a ver que, bueno, cuando se utilice el método readline, puede en un momento dado generar una excepción, y la excepción que genera, bueno, pues es del tipo IOException. Y la otra clase que se está importando, bueno, pues es InputStreamReader, que, bueno, ya decíamos, esta es la que se encarga de envolver a la clase InputStream. Recordar que en este caso el atributo in de la clase system es del tipo InputStream. Entonces, InputStream trabaja con bytes, y para poder trabajar caracteres entonces necesitamos a InputStreamReader, ¿verdad? Bueno, entonces en esta clase, en el método main, pues, que es una aplicación, podemos ver entonces que en la línea 8 se está declarando una variable local de tipo InputStreamReader llamada entrada, y se está creando un objeto para poder manipular la entrada. En este caso, la entrada estándar. Recuerda que el atributo in permite manejar el flujo de entrada estándar, y entonces para poder utilizar caracteres, bueno, se está utilizando en este caso este constructor de la clase InputStreamReader, pasándole este objeto que ya decíamos que es del tipo InputStream, para poder entonces trabajar con caracteres. Entonces, de esta manera podemos hacer podemos trabajar a bajo nivel porque pues estamos trabajando con caracteres, ¿no? Y después en la línea 10 se está declarando otra variable local, pero esta va a ser para poder trabajar a un nivel más alto, es decir, con cosas más complejas u objetos más complejos, como podrían ser en este caso el string. Entonces, bueno, se declara la variable local de tipo BufferedReader llamada lector, y se crea se hace la envoltura del objeto de bajo nivel identificado por entrada, utilizando el constructor de la clase BufferedReader, y se asigna, bueno, pues a la variable local que se está declarando. Después, en la línea, entre la línea
11 y 19, bueno, podemos observar que tenemos un bloque try catch. Y ese lo estamos usando porque ya decíamos que la línea 14 en la línea 14 estamos utilizando el método readLine, el cual puede generar una excepción. Y esta es una excepción comprobada, por lo tanto debemos de procesar la excepción o deberíamos de pasarla. En este caso, bueno, se está procesando. Y dentro del bloque try, bueno, podemos ver que en la línea 12 se está haciendo una salida a pantalla para pedirle al usuario que ingrese una cadena. Y después, bueno, intentamos leer una cadena. Para esto, bueno, utilizamos, repito, el método readLine. Este es un método de la clase BufferedReader. Y este método readLine va a devolverte una cadena, la cual, bueno, se está asignando a esta variable local que se está declarando aquí en la línea 14. Entonces se declara en la línea 14 la variable prueba de tipo string y se le está asignando la línea de, bueno, los caracteres que son ingresados por el usuario, pero el método readLine pues hace la conversión a una cadena. Y entonces en la línea 15, bueno, pues simplemente se hace de nueva cuenta una salida a pantalla donde se pone qué es lo que se ingresó, ¿verdad? En caso de que haya habido alguna excepción, como por ejemplo que se haya bloqueado el teclado, en este caso, bueno, va a ser un poquito difícil que suceda, pues estaría generando la excepción, ¿verdad? Y bueno, aquí todo lo que se le está pidiendo que haga, pues es que en la línea 18 se haga un vaciado a pantalla de lo que es la traza de la pila. Bueno, entonces voy a salirme de aquí y entonces ahora voy a ejecutar esa clase, entrada teclado. Bueno, ejecutarla. Ya la tengo compilada. Entonces la voy a ejecutar. Y pues entonces habíamos visto que me iba a poner un mensaje pidiéndome una cadena. Entonces, este es un ejemplo. El ingreso de la cadena, bueno, pues se termina cuando tú presionas la tecla de intro o de retorno. Pues aquí le doy intro. Y ya, bueno, hay otra salida a pantalla donde estaba esta literal, ¿verdad? Ingresó y se le estaba concatenando con lo que se había ingresado, ¿verdad? Entonces, bueno, pues esa es la manera como se estaría procesando, en este caso, la entrada, utilizando el flujo de entrada estándar, que en este caso es system-in, que ya decíamos que, bueno, lo estamos envolviendo en un objeto de bajo nivel, que en este caso es input-stream-reader, para en vez de trabajar con bytes, pues lo hagamos con secuencias de caracteres. Y BufferedReader, que es una clase de alto nivel, pues esa me va a permitir pues hacer la conversión de una secuencia de caracteres a una cadena, ¿no? Como veíamos en el ejemplo. Bueno, entonces, en este capítulo, pues en vez de estar manejando entrada y salida, lo que son flujos estándar, como pues aquí lo hicimos en la clase entrada teclado, pues vamos a manejar entrada y salida de datos a unidades de disco externas en la forma de archivos. Y que, como vimos como se vio en esta clase entrada teclado, pues los principios van a seguir siendo prácticamente los mismos. Vamos a tener que utilizar una clase de bajo nivel y después esa clase con un objeto que hayamos creado de la clase de bajo nivel, creamos un objeto de una clase de alto nivel para poder trabajar de una manera más fácil, ya sea la entrada o la salida.